Jesús, el Hijo. Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Como engendrado, no creado, Él comparte la naturaleza, nombres y atributos de Dios con el Padre. Como Hijo, no como Padre, Jesús está subordinado a su Padre en rango. Desde la eternidad, el Hijo estaba con el Padre, compartiendo la gloria del Padre como el Verbo preencarnado, y con Él creó y sostiene todas las cosas. Jesús el Cristo, Mesías, nació de la Virgen María por el poder del Espíritu Santo, uniendo así sus dos naturalezas, humana y divina. Jesús vivió sin pecado. Murió como un sacrificio expiatorio por el pecado. Fue sepultado por 3 días y 3 noches. Resucitó corporalmente y ascendió a su Padre para servir como mediador y sumo sacerdote. Él reina como Señor en el cielo y regresará a la tierra como juez y rey. Ahora le agrada al Padre que el Hijo sea preeminente en todas las cosas y recibe nuestra adoración. Jesucristo es el fundamento y la cabeza de la verdadera iglesia cristiana y de todos los cristianos individualmente. Las profecías del Antiguo Testamento hablaron de su venida como Mesías, Salvador y Rey. Estas se cumplieron en su nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión. Serán consumadas en su regreso. El único y unigénito de Dios. La introducción de Jesús como el Hijo Divino de Dios ocurrió antes de que naciera, cuando el ángel Gabriel le dijo a su madre: «No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor», le dijo el ángel. «Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo». Lucas 1:30 al 32. El Evangelio de Juan utiliza 5 veces el término griego monógenes, traducido como unigénito, exclusivamente para describir a Jesús como Hijo de Dios. Juan 1:14, 18, 3:16 y versículo 18. Véase también 1 de Juan 4:9. El término unigénito se refiere a la relación del Hijo con el Padre y es significativo de 2 maneras. Primero, se refiere a la relación exclusiva e íntima compartida por el Hijo Divino y su Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. 1 de Juan 1:18. Segundo, como Hijo unigénito, Jesús se pone en contraste con otros que se convirtieron en hijos de Dios por la fe en su nombre, convirtiéndose así en hijos adoptivos de Dios. Juan 1:12, versículo 13, Gálatas 3:26 y Romanos 8:15. El Hijo Divino de Dios fue engendrado por Él, no creado. Todas las cosas creadas vinieron a la existencia por Dios a través de Jesucristo. Juan 1:13 y Colosenses 1:16. Comparte los nombres y la naturaleza de Dios. La naturaleza única e identidad de Jesucristo son mejor vistas en la Escritura por el hecho de que varios nombres divinos son utilizados en referencia tanto al Padre como al Hijo. Por ejemplo, el antiguo nombre hebreo de Dios del Antiguo Testamento, Jehová o Yahvé, Señor, es posteriormente empleado en el Nuevo Testamento para la persona del Hijo de Dios. En Mateo 3:3, Marcos 1:2 y 3 y Lucas 3, del 4 al 6, se cita una profecía de Isaías 43. Preparen en el desierto un camino para el Señor, Jehová. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. En Isaías, el Señor es Dios. En los Evangelios, es Jesús. En Génesis 1:1 y 2:4, Dios, el Señor Jehová, es el Creador. Pero en Juan 1:1, Colosenses 1:16 y Hebreos 1:2, Jesús es el Creador de todas las cosas.
En Hebreos 1:10, el Padre alaba al Hijo por la creación de los cielos y la tierra, refiriéndose al Hijo como Señor, Jehová. En el tema de la creación, Cristo está asociado con el nombre Señor, Jehová, en la manera más cercana posible. Joel 2:32 dice: y todo el que invoque el nombre del Señor, Jehová, escapará con vida. Pablo citó esto en Romanos 10:13. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. En Joel, Jehová salva. Pero en Romanos, Jesús salva. Así Jesús comparte el nombre Jehová con el Padre. Compare también Isaías 45, 22 y 23 con Filipenses 2:11, donde está la lealtad exclusiva de todas las cosas para el Señor Jehová. De acuerdo con Isaías, pero ahora es entregada al Señor Jesucristo, según Pablo, todo para la gloria de Dios. Así vemos a los escritores y creyentes del Nuevo Testamento refiriéndose a Jesús como Señor con la misma reverencia y la preeminencia que dieron al Señor Jehová del Antiguo Testamento. Entre otros ejemplos, llamando a Cristo y a su Padre con los mismos nombres o títulos, están los siguientes. 1 de Timoteo 6, 14 al 16, utiliza las expresiones Rey de Reyes y Señor de Señores en un contexto que describe a Dios el Padre. La misma frase se utiliza como una descripción para el regreso de Cristo en Apocalipsis 19:16. Hebreos 1:8, citando el Salmo 45, 6 y 7, muestra que Dios Padre puede dirigirse a su Hijo directamente como Dios. Pero con respecto al Hijo dice: tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. En Apocalipsis 1:8, 11 y 17, el Cristo glorificado tiene nombres para Él mismo: Alfa y Omega, principio y fin, primero y último, que han sido reservados para Jehová. Véase Isaías 41:4, 44:6 y 48:12. Tomás se dirigió a Jesús como Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. El texto anterior nos introduce a una ilustración más gráfica del hecho de que los autores, inspirados de la Biblia, y los discípulos de Jesús podrían hablar fácilmente de Él en términos más altos, incluso llamándolo Dios. Veamos 10 ejemplos de esto. Isaías 9:6, Mateo 1:23, Juan 1:1, Juan 20:28, Romanos 9:5, Colosenses 2:2, versículo 9, 1 de Timoteo 3:16, Tito 2:13, Hebreos 1:8 y 1 de Juan 5:20. Jesús no solo comparte los nombres de Dios, sino también su naturaleza. ¿Quién? Jesús, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Filipenses 2:6. Él es la imagen del Dios invisible, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Colosenses 1:15 al 19, capítulo 2, versículo 9. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Hebreos 1:3. Jesús comparte las prerrogativas de Dios. Entre las evidencias más convincentes que la Escritura ofrece de la divinidad de Cristo y la igualdad de esencia con el Padre es esta: lo que solo Dios puede hacer, Jesús también lo hizo. Tenga en cuenta estos ejemplos. Solo Dios es el creador. Jesucristo creó. Por medio de Él, Verbo encarnado, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Juan 1:3. Véase también 1 Corintios 8:6,
Efesios 3:9, Colosenses 1:16 y Hebreos 1:2. Solo Dios salva y perdona pecados. Jesús hace lo mismo. Le dijo: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, Marcos 5, 2 del 5 al 7, véase también Lucas 2:10, 11 y Hechos 4:12. Solo Dios es sin pecado. Jesucristo nunca pecó, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Hebreos 4:15, véase también capítulo 7, versículo 26 y 27, y 2 de Corintios 5:21. Solo Dios recibe adoración justamente, Mateo 4:10, y oraciones. Jesús recibió ambas. Vieron al niño Jesús con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Mateo 2:11, 8:12, 14:33, 28:9 y 16 y 17, Juan 9:38 y Apocalipsis 5:13. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Hechos 7:59. Véase también Mateo 8:18, 15:25 y Lucas 24:52. Solo Dios ve los secretos de los hombres. Así lo hizo también Jesús. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano. Juan 2:25. Véase también Mateo 9:4, Marcos 12:15, Juan 6:15 y 64. Dios controla los elementos. También Jesús lo hizo. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Colosenses 1:16 y 17. Véase también Hebreos 1:3, Mateo 4:23, Marcos 1:27, 4:39 y 41. Dios tiene vida en sí mismo, también Cristo. Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien a Él le place. Juan 5:21, 28 y 29. Dios envía el Espíritu, también Cristo. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre. Juan 15:26 y 16:7. Dios es Rey y Juez, y también Cristo lo es. Juan 5:22 y 27. Los puntos precedentes nos llevan a la firme conclusión de que Jesucristo, el Hijo de Dios, era en su preexistencia y en su esencia eterna Dios, no un segundo Dios. Él compartía la singular deidad del Padre, y Jesús fue presentado como tal en el anuncio inminente de su nacimiento. Una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1:23. El significado absoluto de este pasaje resalta cuando lo leemos con el contexto de la profecía de Isaías que se cumple. Isaías 9:6 y 7 se refiere a un hijo prometido, el hijo que reinará y será llamado Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin. ¿Y qué dice Cristo mismo acerca de su relación con Dios, su Padre? Jesús hizo por lo menos 3 declaraciones que fueron entendidas por su audiencia judía como reclamaciones a la deidad. Mi Padre aún hoy está trabajando, y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo,
que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Juan 5, 17 y 18. Jesús no negó la comprensión de ellos acerca de su declaración, a pesar de que amenazaban con hacerle daño a causa de ella. Ciertamente les aseguro que, antes de que Abraham naciera, yo soy. Juan 8, 58. Debido a esto, los judíos indignados intentaron apedrearle por blasfemia, versículo 59, asociando a su yo soy con la autorrevelación de Dios a Moisés, yo soy el que soy, Éxodo 3:14. Esta misma reacción violenta al uso de yo soy de Jesús se ve en Marcos 14, 61 al 63, lo que confirma que estas dos palabras eran un reclamo a la deidad autoexistente. El Padre y yo somos uno, Juan 10:30. Note una vez más la reacción judía a esta afirmación. Tomaron piedras para apedrearlo por blasfemia, interpretando su declaración como una afirmación de ser Dios. Versículos 31 al 33. El pronombre neutro griego en, traducido como uno, va más allá del significado que algunos le atribuyen de limitarse a ser uno en propósito con Dios. Al usar la palabra en, Jesús afirma su igualdad con Dios en carácter y naturaleza, preservando al mismo tiempo su individualidad personal. Subordinado al Padre en rango. La frase Hijo unigénito del Padre revela dos verdades complementarias acerca de Jesucristo. Primero, su naturaleza esencial, inherente, y segundo, su posición dentro de la deidad. En lo que respecta a la naturaleza, la frase indica la plena deidad de Cristo. A través del engendramiento, el Hijo consiste de la misma naturaleza, sustancia o carácter del Padre. El término engendrado revela la divinidad del Hijo, porque aquel de quien fue engendrado es divino. Puesto que el Hijo es de la misma sustancia divina que el Padre, Él es un miembro equitativo de la divinidad y comparte con el Padre la naturaleza, atributos y el título de Dios. En cuanto a la posición, la frase Hijo unigénito del Padre también indica su relación como Padre e Hijo. El término engendrado indica que el Hijo está bajo la autoridad del Padre. El Hijo es engendrado, mientras que solo el Padre es ingénito, debido a que el Hijo actúa solo de acuerdo con el Padre y no de sí mismo. Él está subordinado al Padre en rango. Juan 5, 19 y 20. Sin embargo, la subordinación del Hijo no lo convierte en un distinto o segundo Dios. Por naturaleza, el Hijo sigue siendo igual al Padre, compartiendo con Él la sustancia divina de la deidad. Aunque el Padre y el Hijo se diferencian en función y posición, la igualdad de la naturaleza del Padre y del Hijo preserva la unidad de la divinidad. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. 1 Corintios 15, 25 al 28. Las experiencias registradas de Jesucristo aquí en la tierra muestran que Él no solo era divino, sino también verdaderamente humano. El hecho de su humanidad plena explica gran parte de la subordinación y la limitación que se describen de Él, que a su vez era también totalmente divino. Como hombre,
Nació de una mujer y experimentó las etapas de desarrollo de la infancia. Trabajó como carpintero. Se fatigó así también, tuvo hambre y sed. Tenía un conocimiento limitado sobre algunas cuestiones. Marcos 13:32. Él experimentó las tentaciones humanas y las emociones de enojo, miedo, etc. Él sufrió, sangró y murió como un hombre. Los lectores son alentados a invertir un estudio adicional en estos textos clásicos sobre la divinidad y la humanidad del Hijo. Juan 1, del 1 al 14. Él era la palabra, verbo, de Dios y con Dios en el cielo. Él se hizo carne y habitó entre nosotros en la tierra. Esta es la declaración más profunda de la divinidad y la encarnación en la Biblia. Filipenses 2, del 5 al 11. No se aferró a la igualdad con Dios. Antes de su encarnación, Jesús existió, siendo por naturaleza Dios, versículo 6. Una condición que no cambió con su encarnación. Así, mientras que, siendo por naturaleza Dios, Él tomó sobre sí mismo la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, versículo 7, como una condición temporal. Así, en su encarnación, Jesús el Mesías unió la naturaleza de Dios con la naturaleza del hombre. Colosenses 1:15, 19 y capítulo 2:9. Él es la imagen del Dios invisible, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Hebreos 1, del 1 al 14. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su ser, versículo 3. Mucho mejor que los ángeles, versículo 4. Los ángeles son creados. El Hijo es engendrado, versículo 5. Los ángeles son adoradores. El Hijo recibe adoración, versículo 6. Los ángeles son creados y formados. El Hijo es el creador, versículos 7, 10 y 12. Los ángeles son enviados por Dios. El Hijo es Dios, con Dios, versículos 8, 9 y 14. Los ángeles adoran alrededor del trono. El Hijo está en el trono, versículos 6 al 8 y 13. Así como Hebreos 1 subraya la divinidad del Hijo, también Hebreos 2 hace hincapié en su humanidad. Véase especialmente versículos del 9 al 18. Preexistencia y encarnación. El Hijo estaba con el Padre desde la eternidad y compartía la gloria del Padre como el Verbo preencarnado. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Él estaba con Dios en el principio, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, del 1 al 3 y versículo 14. Véase también capítulo 17, versículo 5. Así, el preencarnado Hijo en el cielo vino a ser el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Mateo 1, 18 y versículos 20 al 22. Lucas 1, 26, versículos 31 al 34 y capítulo 2, versículos del 4 al 7. Pablo describió el grande e incomprensible sacrificio hecho por Jesús en convertirse humano. En 2 Corintios 8:9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Vida, muerte, sepultura, resurrección, ascensión. Jesús vivió sin pecado. 2 Corintios 5:21, Hebreos 4:15,
Primera de Pedro 2:22 y Primera de Juan 3:5. La vida terrena de Cristo representa la sumisión completa y la obediencia a la voluntad del Padre. Hebreos 10:7. Su obediencia fue vista en la realización de su misión de traer salvación, sanidad, liberación y esperanza. Él logró esto a través de la predicación, la enseñanza, la sanidad, derrotando al enemigo y demostrando el amor benevolente de Dios por los pecadores. Esta obediencia perfecta cumplió completamente las demandas justas de la ley de Dios y calificó a Jesús para entregar su vida como un sacrificio eficaz, no por sus propios pecados, sino por los pecados del mundo. Jesús murió como un sacrificio expiatorio por los pecados y fue sepultado. La cruz de Jesucristo es central en los registros de los 4 evangelios del Nuevo Testamento y los escritos de los apóstoles que siguen. Los evangelios se centran en los hechos históricos de su muerte y sepultura, mientras que las epístolas hacen hincapié en la aplicación espiritual. Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado. Primera de Corintios 15:3 y versículo 4. Filipenses 2:8. Efesios 1:7. Primera de Pedro 1:18 y 19 y Primera de Juan 2:2. Jesús fue levantado corporalmente de entre los muertos. La resurrección y ascensión de Cristo llevan los registros de su muerte y sepultura a su señalada y triunfal culminación. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Los ángeles dijeron a las mujeres ansiosas que hicieron múltiples visitas a la tumba: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Tal como dijo, vengan a ver el lugar donde le pusieron. Mateo 28:1, versículo 5 y versículo 6, Marcos 16 del 1 al 6, Lucas 24 del 1 al 9, Juan 20 del 1 al 8. La victoria de Cristo sobre la muerte y la tumba fue el centro del mensaje de la iglesia primitiva. Hechos 1:3 y 4, capítulos 2:32, 3:15 y 4:10, 10:40, 13:30 y 17:31. Uno de los capítulos más grandes del apóstol Pablo, Primera de Corintios 15, insiste en la verdad esencial de la resurrección corporal de Jesús y saca a la luz su preciosa esperanza y la promesa. Después de levantarse de los muertos, Jesús ascendió al cielo, desde donde intercede como nuestro sumo sacerdote y reina como Señor. Hechos 1, del 9 al 11, capítulo 7, versículo 55, Romanos 8:34, Hebreos 4, del 14 al 16, 7:25 y Primera de Pedro 3:22. Jesús volverá a sentarse como juez y reinará como rey. Cuando el Hijo del Hombre, Jesús, venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Mateo 25:31 y 32, Juan 5:22, Hechos 10:42, Apocalipsis 1:5, capítulo 17, versículo 14 y 19:16. Al Padre le agradó que el Hijo fuera preeminente en todas las cosas. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Colosenses 1:15 al 18 y Filipenses 2 del 8 al 11. Jesucristo, el Hijo de Dios, es Señor de todo y digno de nuestra adoración.
al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron, Amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Apocalipsis 5:13 al 14. Véase también Mateo 28 del 9 al 17, Lucas 24:52 y Hebreos 1:6. ¿Cuánto tiempo estuvo en la tumba? La Iglesia enseña que la duración del entierro de Jesús fue por 3 días y 3 noches completas. La enseñanza común de que Cristo fue crucificado el viernes y resucitado en la mañana del domingo no cumple con la señal que Jesús dio a los judíos incrédulos. Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás, porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Mateo 12, 38 al 40. La secuencia de los acontecimientos que rodearon el entierro y resurrección de Jesús, creemos que fue así. Martes, Él se reunió con sus discípulos en el cenáculo e instituyó la cena del Señor en la tarde, antes de ser traicionado y arrestado. 1 Corintios 11:23. Más tarde, esa noche oró en el jardín, fue arrestado y juzgado ante el sumo sacerdote. Miércoles, después de comparecer ante Herodes y Pilato, Lucas 22, 66 al 71, capítulo 23 del 1 al 24, Jesús fue crucificado alrededor de las 9 a.m., el día de la preparación para un sábado anual. Lucas 22, 14 al 71, 23 del 1 al 33, Mateo 27, 33 al 35 y Juan 19 del 31 al 34. Murió alrededor de las 3 p.m. del miércoles y fue enterrado justo antes de la puesta del sol esa tarde. Mateo 27 del 57 al 60, Marcos 15 del 42 al 46, Lucas 23 del 50 al 54, Juan 19 del 41 al 42. Jueves. Este fue el primer día completo de Jesús en el sepulcro. También fue el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, un sábado ceremonial anual. Levítico 23 del 4 al 8, Juan 19 del 31 al 42. En este día, los líderes judíos fueron a Pilato y le pidieron que asegurara la tumba. Mateo 27 del 62 al 66. Viernes. El segundo día completo de Jesús en el sepulcro fue también la preparación del sábado semanal y proveyó la oportunidad para que las mujeres compraran y prepararan las especias para embalsamar el cuerpo de Jesús. Sábado. En el tercer día completo de Jesús en el sepulcro, reposaron el sábado, conforme al mandamiento. Marcos 16:1 y Lucas 23, 55 y 56. Avanzada esa tarde, las 2 Marías fueron a ver dónde fue enterrado Jesús. Mateo 28:1. Acercándose a la tumba, ocurrió un violento terremoto. Al llegar, vieron que la piedra había sido removida y fueron informadas por un ángel que Jesús no estaba allí, sino que se había levantado de los muertos. Mateo 28, 2 al 6. Domingo. Muy temprano, en ese primer día de la semana, más visitas a la tumba dieron evidencia confirmatoria de que la tumba estaba verdaderamente vacía. Marcos 16:1 en adelante, Lucas 24:1 en adelante y Juan 20:1 en adelante. Así, la duración de la sepultura de Jesús
fue un poco antes de la puesta del sol de la tarde del miércoles hasta poco antes de la puesta del sol de la tarde del sábado. Esta cronología proporciona el recuento completo de 3 días y 3 noches, en concordancia con la única señal de Jesús para los judíos, Mateo 12, 39 al 40. Los que habían escuchado de esta señal tomaron precauciones para evitar que su cuerpo desapareciera hasta después de 3 días. Por lo tanto, el día después de la crucifixión de Jesús, los sumos sacerdotes y fariseos pidieron a Pilato que sellara la tumba, porque recordaron que Jesús había dicho: después de 3 días resucitaré. Mateo 27, 62 al 64. Considere la evidencia que se muestra a continuación. Primero, Marcos registra la predicción de Jesús acerca de su sepultura en 2 formas distintas. Él dice que el Hijo del Hombre debía sufrir, morir y resucitar después de 3 días, 8:31. Y en el capítulo siguiente dice que Él debía morir y resucitar al tercer día, 9:31. Estas frases equivalen a una forma condensada de la forma de 3 días y 3 noches. Tomadas en conjunto, requieren la dotación completa de la última frase del tiempo. Un término que aparece más a menudo para la duración del entierro de Cristo es al tercer día. Mateo 16:21, 17:23, 20:19, Marcos 10:34, Lucas 9:22, 18:33 y 1 Corintios 15:4. Es menos específico que 3 días y 3 noches, y después de 3 días. Lógicamente no puede referirse a un periodo de tiempo más corto que las 2 expresiones anteriores. El entierro de Jesús en la tarde del miércoles y su resurrección en la tarde del sábado contiene el mejor recuento de la variedad involucrada en estas 3 expresiones. Segundo, las expresiones 3 días y 3 noches y después de 3 días no son meros modismos para indicar que cualquier porción de un día o noche se considera como la totalidad de ese día o noche. El argumento de que todas las referencias a la duración de la sepultura de Jesús son modismos es difundido para apoyar la teoría de una crucifixión en viernes y una resurrección en domingo. Sin embargo, la plena expresión 3 días y 3 noches requiere un conteo completo de días y noches, poniendo en gran duda la posibilidad de que referencias a la duración del entierro de Jesús sean modismos. Tercero, una clave para apreciar la duración del entierro de Jesús es la resurrección de Jesús en el sábado por la tarde. Aunque no podemos saber el momento exacto de su resurrección, la crónica de acontecimientos de Mateo en el capítulo 28, versículo 1, ofrece evidencias de la hora aproximada. Varias versiones de la Biblia en inglés, la KJV y la NAAC, traducciones tempranas, la ASV, edición de 1901, Douay y James Moffat, reportan que la tumba estaba vacía cuando las 2 Marías llegaron a última hora del sábado por la tarde, justo antes que el día terminó a la puesta del sol. Mateo 28:1 utilizó 2 referencias de tiempo para describir la llegada de las mujeres a la tumba, después de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Inciso A. El uso del término griego ópse en la frase después del sábado, al amanecer, entre paréntesis ópse, esta primera referencia a la llegada de las mujeres a la tumba la coloca en el sábado, justo antes de que el día terminara. El día judío termina en el ocaso, no a la salida del sol. Ópse es usado 3 veces en las escrituras griegas
y siempre describe una escena vespertina. En Mateo 28:1, la víspera del sábado; en Marcos 11:19, como fue tarde; y en Marcos 13:31, si a la tarde o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, que describen la primera de las 4 vigilias de la noche, que por lo general iniciaban a la puesta del sol. Estas referencias demuestran que OPSE se utiliza para describir el final vespertino de un día de 24 horas y no el comienzo por la mañana de una jornada de 12 horas como se describe en Marcos 16:2, Lucas 24:1 y Juan 21, para dar informe de las visitas posteriores de las mujeres a la tumba temprano el domingo por la mañana. La traducción de OPSE como después es engañosa. Inciso B. La segunda referencia de Mateo al tiempo es epifosco, traducida como amanecer. Epifosco se usa 2 veces en el Nuevo Testamento, tanto en Mateo 28:1 como en Lucas 23:54. La palabra es correctamente utilizada para el acercamiento de un nuevo día de 24 horas que comenzó al atardecer según la costumbre judía. No se refiere a la salida del sol del día de 12 horas como se describe en Marcos 16:2, Lucas 24:1 y Juan 21. Cuarto, algunas versiones de la Biblia traducen Mateo 28:1 como después del sábado, en vez de al final, víspera del sábado. No hay justificación para la traducción después de en este texto. OPSE es un adverbio de tiempo utilizado con sabatón, un sustantivo en genitivo en Mateo 28:1. La traducción correcta es tarde del sábado. Joseph Henry Thayer escribió: OPSE, seguido de un genitivo, sustantivo, siempre parece ser partitivo que denota tarde de un periodo del plazo fijado por el genitivo y consecuentemente siendo aún parte del mismo. Joseph Henry Thayer, The New Thayer's Greek English Lexicon of the New Testament, OPSE, página 471. Los escritores griegos de un periodo posterior de tiempo utilizaron OPSE como preposición seguida de un sustantivo genitivo y fue traducido como después. Esta norma no se aplica a 28:1, ya que en ese versículo es un adverbio seguido de un sustantivo genitivo. Por lo tanto, su traducción como tarde es la única traducción correcta. No hay necesidad de tratar de hacer que Mateo 28:1, después del sábado, al amanecer, concuerde con Marcos 16:1, después del sábado. Debemos observar que las mujeres ansiosas hicieron varias visitas a la tumba. La evidencia gramatical de Mateo 28:1, que aquí se aporta, excluye la posibilidad de una resurrección el domingo por la mañana y por lo tanto también de la sepultura de nuestro Señor el día viernes por la tarde.